La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 212 de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Gracias a todos por escuchar, reunirse con nosotros hoy en día. Hoy no tengo anuncios, nada nuevo realmente. Espero que les guste el nuevo formato del programa. A mí me gusta personalmente porque se me es mucho más fácil prepararlo y subir los videos así de manera diaria. Los segmentos del programa me parece que ha sido algo más o menos popular porque la gente los está viendo bastante a todos los episodios, así que espero que sea de ayuda para los que quieren escuchar algunas partes del programa pero no todas. Entonces espero que pueda ser de algo útil para todos. Y como dije alguna vez, todos los que han donado alguna vez al programa, les voy a agradecer a perpetuidad. Quiero agradecerle a Israel, a Joey, a Joseán, a Edward, Ángel, a Cris, Javier, Ricardo, Aldo. Quiero agradecerle a Leandro, a Horacio, a Laura, Eduardo, Daniel, David, Moisés, Luis, César, Álvaro, Giovanna, otro Horacio, Sonia, Max, y a los que han donado mucho a un nivel más alto. Quiero agradecer a Ana, a José y R y a José L. Muchísimas gracias a todos por su ayuda y por las donaciones. Realmente me ayudan mucho. Lo que recibo al mes casi me alcanza ya para pagar a las traducciones del programa y todas las cosas que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Para empezar, hay una noticia. Hay un par de cosas que quiero notar. No les voy a leer la noticia, solamente voy a comentar de qué se trata. Resulta que hubo un tiroteo en una mezquita en Nueva Zelanda. Uno de los crímenes más horribles que sucedió en ese país. Y como el otro día, la presidenta de Nueva Zelanda, no sé si es primera ministra o presidenta, ella pasó una ley prohibiendo las armas de asalto, ¿no? Como la AR-15 y ese tipo de cosas. La mujer se tapó la cabeza, así como hacen las musulmanas, y fue a visitar a la comunidad árabe, musulmán, ¿no? para demostrar su simpatía hacia ellos, y los ayudó mucho. O sea, ella consideró este como uno de los peores crímenes que pudo haber pasado. No le importaba a ella de dónde eran esta gente. Eso fue un crimen de odio desde su punto de vista, y lo trató como tal. El presidente de la iglesia, el señor Nelson, Rusty Nelson, fue a visitarla para donar dinero. Y por lo que yo tengo entendido, donó unos $100,000, lo cual es capaz que el menos de lo que les costó ir llevar a todo el grupo, ¿no? De los que fueron, con toda la seguridad y todo eso. Capaz que les costó mal. Pero bueno, él donó su dinerito, ¿no? Que capaz que ayuda a limpiar los pisos con lo que dio. Y de paso fue a visitarla a la presidenta, como digo, que como ya hablamos de ella cuando fue elegida presidenta, ella es una ex mormona, o sea, es una miembro inactiva. Ella dice que ya no se considera más miembro de la iglesia a causa de la actitud de la iglesia con respecto a los LGBT. Y hoy creo que vamos a hablar un poco también acerca de ese tema. Y me da gracia porque algunas de las cosas que le llevaron de regalo, ¿no? A Trump le regalaron una estatuita de Jesús, esa que está en oferta en el Desert Book. A ella le llevaron un libro de Mormón, porque estoy seguro que ella nunca había visto el libro de Mormón, ¿no? Se crió mormón a la mujer. Pero bueno, le llevaron un libro de Mormón y le llevaron una foto de la primera presidencia. Ok. Qué lindo, ¿no? Y esta noticia, la noticia que yo encontré, está en el Deseret News, que es el diario de la iglesia. O sea, dentro del Deseret News hay secciones de religión, secciones de Utah, todo cerca de la iglesia. Es un diario para mormones. Y adentro tienen, de vez en cuando, publican una vez a la semana creo, el Church News, que es el diario de noticias exclusivamente 100% de la iglesia. Nuevos templos, nuevos presidentes de misión y así. Así que bueno, la visitaron y le regalaron una foto de ellos mismos. Que estoy seguro que ella
la ha colgado ahí en un lugar prominente en su oficina. Pero lo que me da gracia a mí es que tantos mormones vienen y me dicen a mí que la iglesia hace muchísimo. Ellos hacen muchísimo y nunca lo promocionan. Eso fue noticia de tapa en el Desert News, el diario de la iglesia. Está ahí en el newsroom. Si se van al sitio web de la iglesia, está ahí en la primera página. Entonces que no me venga con esa estupidez. Y esa es una noticia breve. Realmente no es para mucho para mí. Pero esta noticia es, para mí, es mucho más importante. Dice, esto salió en el KUTV. Mujer que interrumpió la conferencia general en 2018 irá a la corte. Y esto se trata acerca de nuestra amiga que estuvo aquí en el programa, Christian Legionnaires. La señorita que gritó, dejen de defender a los depredadores sexuales en la conferencia. Y la noticia dice, una mujer de 24 años de edad estará en la corte después de que supuestamente gritó 3 veces durante una sesión de la conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos. Christian Legionnaires se enfrenta a un cargo de interrumpir una reunión o procesión. Un delito menor clase B, afirman documentos judiciales. ¿Se entiende? O sea, la están llevando a la corte por interrumpir una reunión. Cuando en realidad ella gritó eso, pero nadie le hizo caso, más que el pelado ese que se levantó, el seguridad, pero la reunión continuó como si nada. O sea, no sé qué caso van a presentar ellos, pero eso es lo que están diciendo. ¿Y saben por qué lo hacen a esto? Porque ya no saben cómo dejar de que la gente grite cosas en la conferencia general. Entonces están diciendo, sí, van a venir y gritar, van a interrumpir, ok, les vamos a hacer juicio. Así es la iglesia, ¿no? Le vamos a hacer juicio. No queremos escucharlo, no queremos escuchar sus críticas. Ustedes no tienen voz en nuestra iglesia. Si lo van a hacer, lo vamos a llevar a la corte. Un testigo le dijo a la policía que el 30 de marzo de 2018, hace más de un año, escuchó a Legionnaires gritar en voz alta 3 veces durante la sesión de la conferencia general. Y ella lo admitió, o sea, no es, está en las noticias y todo. Varios otros testigos corroboraron la historia y dijeron que eliminaron a Legionnaires de la escena. Sí, la policía la sacó. Legionnaires le dijo a la policía que gritó las declaraciones, pero negó haberlo hecho con la intención de interrumpir el procedimiento. Los documentos judiciales afirman que varios testigos y David Miles, el administrador de eventos del centro de conferencias, testificarán en el juicio. Legionnaires se declaró inocente de la acusación el 8 de noviembre de 2018. Y Crystal puso esto en su página de Facebook y una de sus amigas, Katie Mackenzie, dijo, así que la Iglesia Sud presenta cargos porque Legionnaires gritó dejen de proteger a los depredadores sexuales en la conferencia general. Pero históricamente ellos no han entregado a los depredadores sexuales al sistema legal y trataron de evitar las responsabilidades legales por poner a un depredador confeso en el CCM, Centro de Capacitación Misional, resultando en el presidente del CCM violando a McKenna Denson y otros incidentes que me revuelven el estómago. #Iglesia Sud, no nos van a silenciar. La mujer que demandó a la Iglesia Sud alegando violación en el CCM dice que alguien está tratando de intimidarla. Y esto salió en el Fox 13 de Utah. La mujer que demandó a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Gloria alegando que fue violada en el Centro de Capacitación Misional dijo que cree que alguien está tratando de intimidarla al silencio. En una entrevista con Fox 13, McKenna Denson reveló una serie de ataques que la policía de Colorado está investigando. Ella cree que son el resultado de su demanda. Creo que los ataques están todos relacionados con mi caso contra la iglesia, dijo. Aparte de eso, mi vida es bastante normal. No tengo enemigos que intenten envenenarme, incendiar mi auto o romperme la muñeca. Denson dice que el 30 de enero hizo el desayuno para su hija y la llevó a la escuela. Cuando llegó a su casa se hizo el desayuno y bebió un vaso de jugo de naranja. Tuve que llamar a una ambulancia, le dijo a Fox 13. Alguien vino a mi casa y puso Drano en mi jugo de naranja. Ahora Drano es un químico para destapar cañerías. Así que me imagino un veneno bastante fuerte. Denson dijo que no bebió mucho y fue dada de alta del hospital. Unos días después, alguien incendió su auto mientras un amigo estaba de visita. La cámara de vigilancia de un vecino capturó un destello en las primeras horas de la mañana. Un informe policial proporcionado a Fox 13 muestra que la policía incautó el vehículo quemado y los recipientes con líquido dentro de ellos. Una semana después, Denson dijo que vio a un hombre acechando en su patio delantero. Estaba oscuro, pero dijo que el hombre llevaba una sudadera con capucha. Salté a mi porche delantero. No me preguntes por qué hice esto, pero mi primera respuesta fue «¿Qué estás haciendo?», dijo ella.
Mientras lo perseguía, Denson dijo que alguien la abordó por detrás y la tiró al suelo. Sufrió una fractura en la nariz, la muñeca y el dedo. Y se ve en la foto de la mujer, está con la cara hinchada, ¿no? Y toda raspada, cortada. Denson dijo que fue a la policía después de cada incidente. El Departamento de Policía de Pueblo confirma a Fox 13 que tomaron informes de los 3 incidentes, los cuales permanecen bajo investigación. No tengo nombre, ninguna identidad de quién estaba detrás de los ataques recientes, dijo. Denson actualmente está demandando a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y a Joseph Bishop, quien dirigió el Centro de Capacitación Misional de la Fe en Provo cuando era una joven hermana misionera en 1984. Ella acusa a Bishop de intentar violarla en una habitación del sótano y a la iglesia de encubrir otras acusaciones de mala conducta en su contra. A principios de esta semana, un juez federal ordenó a la iglesia revelar a los abogados de Denson cualquier otro nombre de personas que han presentado acusaciones de mala conducta sexual contra Bishop. O sea que la iglesia se va a tener que poner y entregar todos los nombres de las hermanas que estuvieron en el CCM durante la época de la enferma este. Y eso ronquido mi perra, así que le pido disculpas. El caso está programado para ir a juicio en 2020. Denson reconoció en la entrevista con Fox 13 que algunos podrían no creer en ella, pero ella dijo que estaba hablando porque creía que echarle luz al caso podría prevenir incidentes futuros. Y para mí, es una locura. O sea, que la iglesia venga y diga que ellos son tolerantes y que buscan la igualdad entre todos y el respeto y que ellos han hecho más que nadie por los homosexuales, los LGBT. Escuchen esto. Me llegó un email. Estoy anotado yo a los emails de las noticias de la iglesia y me llegan varias veces a la semana. Y esto es lo que me llegó por email. Decía, la iglesia se opone al acta de igualdad del Congreso de los Estados Unidos. Pide un enfoque de justicia para todos. Y cuando uno le hace clic ahí a la noticia y va al sitio web, no dice que la iglesia se opone al acta, sino que se ha enfocado en lo positivo. Dice, la iglesia apoya enfoque de justicia para todos. O sea, los emails privados que le mandan a los miembros, que se anotan para las noticias, son bien honestos, se oponen al acta. Pero cuando alguien va al sitio de la iglesia por accidente o por lo que sea, encuentra que es todo positivo. Pero cuando uno lo lee, dice la iglesia, y este es el informe que sale ahí en el sitio de la iglesia misma. La iglesia de Jesucristo de los Santos está profundamente preocupada de que los conflictos en curso entre la libertad religiosa y los derechos LGBT envenenen nuestro discurso civil, erosionando el libre ejercicio de la religión y previniendo diversos estadounidenses de buena voluntad que vivan juntos en respeto y paz. Los legisladores de todo el país, incluyendo los miembros del Congreso, están trabajando para promulgar o fortalecer leyes que garanticen a las personas LGBT un acceso justo a derechos importantes, como la no discriminación en áreas como la vivienda, el empleo y los alojamientos públicos apropiados. La Iglesia ha favorecido medidas razonables que aseguren tales derechos. Noten eso, ¿eh? Recordemos lo que la Iglesia apoyó, lo que hizo la Iglesia para, como dice aquí, favorecer ciertas cosas. Bueno, en el 2015, y yo hablé de esto acá en el programa, no sé si está en YouTube, pero está en el podcast. En el 2015 la iglesia ayudó a pasar un proyecto de ley en Utah en el que garantizó el derecho a la vivienda y al empleo para todos, sin importar raza, religión o orientación sexual, excepto para las instituciones religiosas, las cuales todavía pueden discriminar a quien quieran. Eso quiere decir que si la iglesia no quiere ofrecerle un departamento a un estudiante gay que va a la BYU, tiene todo el derecho de hacerlo. Si quiere negarle un trabajo a alguien por ser LGBT, puede hacerlo. Por supuesto, si esta fuera cualquier otra institución, sería digna de una demanda. Si yo lo hago, si yo soy dueño de una casa y no le quiero alquilar a alguien porque son, qué sé yo, homosexuales o musulmanes, a mí me hacen juicio. A la iglesia no le pueden hacer juicio. Pero ellos se han llevado el crédito diciendo la iglesia apoyó esto. Miren, qué buenos que somos. En realidad lo que ellos apoyaron fue su derecho a discriminar a los demás. Bueno, pero entonces eso es lo que la iglesia apoyó y eso es lo que quiere usar como ejemplo de tolerancia.
Y la noticia continúa. Al mismo tiempo, necesitamos urgentemente leyes que protejan los derechos de las personas y las comunidades de fe para reunirse libremente, hablar públicamente, servir fielmente y vivir abiertamente de acuerdo con sus creencias religiosas, sin discriminación ni represalias, incluso cuando esas creencias pueden ser impopulares o intolerantes o homofóbicas. Esto incluye el derecho de las organizaciones religiosas y de las escuelas religiosas a establecer normas de empleo y admisión basadas en la fe y a preservar la naturaleza religiosa de sus actividades y propiedades. O sea, aquí la iglesia está pidiendo lo que ya existe. Todas las iglesias en este país tienen el derecho de reunirse libremente, creer y adorar como quieran. Lo que la iglesia pide es el derecho de hacer sus cosas en una zona libre de homosexuales. De otro modo, ¿qué tendría que ver que el Congreso le esté dando el derecho de igualdad a los LGBT con el derecho de culto de la iglesia? ¿Cómo una cosa infringe a la otra? No lo hace. Dicen ellos, queremos hacer nuestras cosas sin discriminación ni represalia. O sí, o sea, ustedes quieren todo el derecho de odiar a la gente, de discriminarlos, de tratarlos como diferentes, pero no quieren las consecuencias. Pero no es la iglesia misma la que nos vive enseñando que podemos elegir nuestras acciones, pero no las consecuencias de nuestras acciones. Los conflictos entre los derechos son comunes y nada nuevo. Cuando surgen conflictos entre la libertad religiosa y los derechos LGBT, la iglesia aboga por un enfoque equilibrado de equidad para todos, que proteja los derechos más importantes para todos mientras busca compromisos razonables y respetuosos en las áreas de conflicto. Pero ¿Cómo hay conflicto? ¿De qué conflicto está hablando? La iglesia no está pidiendo algo que no tiene. Lo que está realmente pidiendo es menos libertades para los LGBT. Y si no, ¿para qué quejarse de que sus derechos están siendo limitados? ¿Qué derechos están siendo limitados? Por favor. El gobierno nunca le va a poder pedir a una iglesia, por ejemplo, que nunca le va a poder obligar a una iglesia que bautice a alguien si la iglesia no quiere. Existe esa libertad en las iglesias. Nunca va a poder obligar a la iglesia que case a alguien cuando ellos no quieren. Eso no existe. Entonces, ¿de qué libertad infringida están hablando? ¿De qué conflictos? Esto me hace acordar un chiste que leí una vez donde un hombre, un religioso, un pastor, viene y le empieza a pegar a una pareja gay porque no le gusta lo que están haciendo. Y la pareja gay se cansa de que le peguen la cabeza con el palo, agarra el palo y lo quiebra. No le está pegando con una cruz en la cabeza. Entonces la pareja se cansa de que le peguen en la cabeza con la cruz, agarran la cruz y la quiebran en dos. Y el pastor dice, oh no, están infringiendo mis derechos de libertad religiosa. Eso es lo que quieren acá, ¿no? Ahora, en mi opinión, lo más vergonzoso de todo esto, ¿no?, de esta noticia, es que prácticamente todo el mundo apoya esta ley. Más de 330 organizaciones y 180 negocios la apoyan de manera bien pública, tales como la Asociación Médica Americana, la Asociación Psicológica Americana, la Asociación de Consejo Americana, la Federación Americana de Maestros, la Asociación Americana de Abogados, la Unión Americana de Libertades Civiles, la Liga de Antidifamación, la Campaña de Derechos Humanos, negocios como Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Y si piensa que las iglesias están en contra y solo los negocios, esos izquierdistas, están a favor, incorrecto. La ley está apoyada por los católicos, protestantes, hindúes, universalistas, la mayoría de evangélicos y musulmanes, la Iglesia Episcopal, la Unión por el Judaísmo Reformado, la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, etc. De hecho, los dos principales oponentes de la ley son los protestantes fundamentalistas y los mormones. Así que, en serio, debe ser cada vez más difícil ser mormón y tratar de defender todas las causas odiosas de esta iglesia. Nos escribieron y nos llamaron. Y esta sección me está gustando. Vamos a hablar acerca de mensajes que me han llegado, tanto positivos como negativos, y voy a incluir tantos negativos como positivos. Antes solamente hablaba de los negativos, pero me parece que está bueno incluir los mensajes positivos, las preguntas. No sé, me da un poco de vergüenza no hablar de la gente que habla bien de mí, pero me parece que es válido incluir esos mensajes.
Primero que nada quiero hablar acerca de alguien que me llamó, de hecho anoche, por WhatsApp, y me dejó un mensaje de voz, y un mensaje largo, y la gente me llama, o sea, me llama y quieren hablar conmigo, charlar conmigo. Y yo sé que hay gente que le encanta eso, ¿no? Gente muy social, muy charladora, que sé yo, a mí no me gusta eso, yo soy bien introvertido, en serio, soy una persona tímida, por eso estoy acá en mi casa grabando esto solo. O sea, por ahí, obviamente salimos con mi esposa, con mi hijo, nos juntamos con amigos, pero gente que no conozco, me da cosa a mí hablar por teléfono, especialmente cuando hay muchos que quieren hablar conmigo. Y realmente mi tiempo es muy limitado. eh, entonces, tengo que elegir, ¿no? Realmente no lo disfruto, ¿para qué hacerlo? Bueno, y este tipo me llamó 2 veces anoche a mi teléfono, no le respondí porque era tarde, yo me quería ir a dormir, así que me dejó unos mensajes. Y se presentó así. No sé qué hora será allá en Utah. Realmente tú eres uruguayo, paraguayo, algo así. O argentino, creo que eres, che. Yo soy secretario de barrio. Obviamente no te voy a decir de qué barrio o de qué parte de Perú. Y después, como para dar una idea de la duración del mensaje eh, cuando me dijo que quería ser, qué sé yo, objetivo en sus investigaciones, me dejó esto. Gracias porque a mí siempre me gusta que me digan toda la verdad. Tanto lo blanco como lo negro. Tanto lo de la derecha como lo izquierdo. Tanto lo de arriba como lo de abajo. Me dejó entender. Después me dijo que él era un miembro creyente, se quejó de que yo solamente hablo mal de la iglesia. Porque me agradaría que publiques algo aunque sea positivo de la iglesia, ¿no? Aunque sea algo. Porque no creo que todo sea negativo. Y después me dice que él va a la iglesia, él cree, pero hace la suya, no fue la misión. Y después me sale con esta pregunta. Yo quisiera hacer, cuando crezca, un cargo alto, porque me he enterado que los 70 tienen carrazos, tienen sus hijos en los mejores colegios, todo. Y yo también quisiera que me embaren. Yo de verdad, te voy a ser bien sincero, Manuel. Yo cuando me bauticé porque sí tengo fe. Sí creo en Dios. Te estoy diciendo en Dios y en Jesús. Y también porque quiero ser masón. Pero quiero saber cómo lograrlo porque me interesa también. Soy una persona muy interesada. Y si algo es por interés. Pero ¿qué más me recomiendas para poder crecer dentro de la iglesia y tener altos cargos? Y a esta altura, honestamente, me parece que este tipo me está molestando, me está jodiendo, ¿no? Me está tratando de hacer un chiste, no sé, no entiendo realmente cuál fue el propósito de esta llamada. O sea, ¿para qué querer llamarme y hablar personalmente conmigo para decirme eso? No entiendo. Pero bueno, y solamente la comparto porque es la llamada, el mensaje más extraño que me ha llegado en mucho tiempo. Bueno, al menos no me pidió que lo trajera acá a los Estados Unidos como me pidió uno una vez. Me llegó otro mensaje. Y disculpe que no tengo el nombre de este mensaje. Dice: acabo de escuchar los episodios de Mormonismo y la Masonería. Déjame felicitarte por el excelente trabajo y muy buenas explicaciones del maestro invitado. Era el Catus, el Frater Catus. Al escuchar estos episodios me surgió una duda con respecto al video que muestran en el templo. Cuando se habla de la creación, mencionan varias veces 4 animales específicos, que son el caballo, el elefante, el oso y el tigre, o león. No recuerdo muy bien. Mi pregunta es, ¿estos animales tienen algún simbolismo especial en la masonería? Estaría excelente otro episodio como esos, ya que como lo mencionas es difícil entender el rito en el templo con solo la clase de preparación para el templo. Agradezco de antemano tu atención y saludos desde México. Y me da la oportunidad de mencionar algo. Muchos me hablan a mí, y yo, como les digo, iba a hacer un programa acerca de las teorías de conspiración, porque a mí me fascinan realmente. ¿Cómo la gente puede creer en cosas tan extrañas? Bueno, como el mormonismo y tantas otras religiones que para mí son muy extrañas. Y las teorías de conspiración para mí realmente no entiendo. Me han llegado también, que al menos uno voy a mencionar, 2 mensajes preguntándome acerca de qué opino yo de los reptilianos y los Illuminati. O sea, no si creo, sino que siendo un hecho de que existen, ¿qué opino yo de esas cosas? Y yo lo lamento, pero yo en esas cosas no creo para nada. Tal vez piensen que tengo el cerebro lavado, no sé, pero honestamente, gente, no hay evidencia de eso. Entonces, ¿para qué creer en algo que no tiene evidencia?
Y yo veo ahí los videos. A mí me divierte realmente ver videos que ponen en YouTube de personas que han viajado a cuevas submarinas donde hay extraterrestres enfermos y hay una base de la CIA y el ejército hablando con los extraterrestres que están tratando de controlar el mundo. Le digo, en serio, o sea, un tipo cualquiera viene y dice, yo hice esto. No necesito demostrar ninguna evidencia. Con decirlo nomás ya me creen. No sé, me suena como que si alguien dice haber visto a Dios en el patio de su casa, que Dios y Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que no se une a ninguna iglesia, sino que haga una iglesia nueva, entonces como él lo dice, uno tiene que creerle. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas? Pero bueno, y a eso lo menciono porque los masones a mí me siguen diciendo, estos son diabólicos porque son masones. Yo, honestamente, tal vez en el pasado, allá en 1800, al final de 1700, cuando eran mucho más influenciales, pueden haber sido más peligrosos porque no querían realmente que la gente se enterara de lo que hacían. Entonces pueden haber sido mucho más peligrosos y siniestros de lo que son hoy en día. Pero hoy es un grupo de gente es un grupo social, machista, medio intolerante porque los ateos no pueden ir porque tienen que ser todos creyentes en algún tipo de Dios. Incluso me dicen que son satánicos cuando en realidad son gente que son todos creyentes. Yo estoy seguro que si yo voy y le digo yo pertenezco al templo satánico y Satanás es mi Dios, no me van a dejar entrar. Estoy seguro de eso. Entonces yo no le veo nada malo a los masones. Así que si me siguen preguntando o hablando de los masones como si fueran algo objetivamente negativo, lo siento, pero no concuerdo. Tampoco creo que sean algo maravilloso, pero simplemente es algo que es. No sé. Y bueno, entonces me hace esta pregunta acerca de esos 4 animales que yo nunca me había dado cuenta. Y de hecho tuve que ir y leer el guión, ¿no? de la película del templo, que se consigue fácil. Y Jehová dice, Miguel, ahora que la tierra está formada, dividida y embellecida, y la vegetación crece sobre ella, pondremos las bestias sobre la tierra, el elefante, el león, el tigre, el oso, el caballo y todo tipo de animales. Entonces son 5 animales, no 4. Y yo busqué, no sé realmente muy bien dónde buscar. Al frater ya hace rato que le perdí el rastro, así que no sé. Si hay algún masón que me esté escuchando y tiene algún dato sobre esto, yo lo dudo. Yo creo que son simplemente animales que han elegido al azar. Pero si hay alguna conexión entre esto y la masonería, avísenme. Pero como digo, lo dudo. Fernando Pizarro me dejó un mensaje, dice, los maldigo a todos ustedes que hablan mal de la iglesia, a menos que se arrepientan, los maldigo con la más cruel maldición. Un dulce el Fernando. Eso lo dejo ahí en YouTube. Y eso me hizo acordar que hace un tiempo me llegó un mensaje de uno que también me maldijo, pero mucho más específicamente. Este es un tal EZ Car Costa Rica. EZ espacio Car espacio Costa Rica. Y este mensaje YouTube dice que fue hace 2 años. No es más específico que eso, pero dice, pesquisas, en las próximas semanas experimentarás un fuerte dolor en tu espalda tan agudo que irás al doctor y te dará un diagnóstico sorpresivo. Pasarás en cama 1 mes y en este mes te arrepentirás de lo que has publicado, porque el Espíritu te dará testimonio de la veracidad de la iglesia y tal como alma e hijo enmendarás tus falacias y corregirás lo que has dicho. Si esto no sucede, yo mismo cambiaré mis convicciones. No te deseo el mal, pero una dosis de sufrimiento nos hace recapacitar. Punto, hermano, punto. Y lo encontré. Tiene un sitio web, el Easy, Easy, ¿no? Car Costa Rica. Y le mandé un mensaje y le digo, che, Easy, a esto me lo dejaste hace 2 años. Y dijiste que esto me iba a pasar en unas semanas. Todavía no me ha pasado. ¿Ya te hiciste ex mormón? Porque él prometió. Y no me respondió. Diana dice, hola, muchas gracias por todos tus videos. Por favor, sigue adelante. Realmente mi familia y yo nos damos cuenta de las verdades de la iglesia y nos ayudaste demasiado a poder realmente ser felices sin necesitar de la iglesia. Gracias, Diana. Emilio Herrera dice, para los que ignoran, lean la Biblia, Dios no cambia. Él no acepta a los homosexuales y si llegara la oportunidad de bautizar a un homosexual, no quiere decir que esta persona seguirá siendo homosexual. Si lo vuelve a repetir, puede ser excomulgado. Dios no acepta que el hombre sea homosexual porque ofende la personalidad de Dios.
porque el hombre es imagen de Dios y es una ofensa para Dios. Dios solo hizo 2 sexos, no hizo 3 sexos, y esta es la verdad. Los hijos de homosexuales son una manzana podrida y una frita podrida contamina a las que están sanas. No se puede aceptar a los hijos de homosexuales, Dios no los acepta. Lean la Biblia para hacer pesquisas. Y eso me parece a mí que es una de las cosas más trágicas de las religiones como esta, ¿no? Fundamentalistas así como esta. Que a pesar de que la iglesia dicen que ellos son tan tolerantes, obviamente no lo son. Como ya leímos en la noticia, obviamente no lo son. Y crea gente como esta, increíblemente intolerante. Rosa, dice Manuel, ¿me puede decir quién es los mormones famosos? Y esto me interesó. Algunos mormones son famosos nada más que porque son mormones y son populares entre los mormones. Otros son famosos pero ya no están activos o no quieren tener nada que ver con la iglesia. Por lo tanto voy a incluir solo a mormones que pienso que en nuestros países van a ser reconocidos. Que tal vez en Utah hay gente que son famosísimos pero en nuestro país no. Como que yo, el archuleta eso. No sé si es famoso afuera de Utah. Me imagino que sí, no sé. Pero acá el tipo es un dios. En mi opinión, el mormón más famoso en este momento es Mitt Romney. Romney fue el gobernador de Massachusetts, actualmente es senador de Utah, y en el 2012 fue el candidato republicano opuesto a Barack Obama. Por supuesto no le fue muy bien, pero su nombre se hizo conocido en todo el mundo. Gracias a él, el 2002 fue considerado el año mormón, ya que noticias relacionadas con la iglesia se publicaron ampliamente en todo el mundo. 2. Dan Reynolds, el cantante de una de las bandas más populares en el mundo, creo, no sé, me parece que estoy vivo en una burbuja, que realmente no sé. Imagine Dragons, ¿todavía se considera mormón? Bueno, yo lo digo porque las canciones de Imagine Dragons están en películas, están en radios así nacionales, o sea, están en los top 10 y qué sé yo, así que imagino que debe ser popular en todo el mundo. Imagine Dragons el tipo todavía se considera mormón, aunque es muy abierto a incluir a la gente de todas las fes en sus eventos, y su festival, el Love Loud Fest, es una manera de recaudar dinero para los jóvenes LGBT desamparados. Y yo creo que tiene que ver con su amistad, ¿no? De Dan Reynolds con el muchacho este de Neon Trees, que ahora es un ex mormón. 3. Los Marriotts son mormones, y aunque no son figuras públicas, nadie puede imaginarse la cara del viejo Marriott, sus hoteles están en todo el mundo. 4. Orson Scott Card, que tal vez no sepan quién es, pero es el autor de Ender's Game, un libro muy, muy, muy popular que hace poco fue una película que fue un gran éxito acá. Él es mormón, y no solo mormón, sino un mormón de lo más intolerante, homofóbico, es un asco el tipo. 5. Stephen Meyer, la autora de Twilight, es mormona, y sus libros, en los que una joven quiere que su novio vampiro la muerda y la convierta en una vampira inmortal, pero él quiere esperar hasta el matrimonio, y eso representa las enseñanzas mormonas de la ley de castidad. 6. El cantante de los Killers, Brandon Flowers, no solo es mormón, sino que hizo un video de Soy Mormón. Hoy esos videos son considerados una victoria para Satanás, por supuesto, porque la palabra mormón es anatema. Ex mormones. Katherine Heigl, una actriz que actúa en un montón de películas y que tal vez más famosa por el programa de televisión Grey's Anatomy o Anatomía de Grey. Se crió mormona y aunque ya no es una miembro activa, dijo que todavía hay algo de mormón en mí, aunque no mucho. Si ven una foto de ella la van a reconocer. Se escribe Katherine, K-A-T-H-R-I-N, Heigl, H-I-E-G-L. Aaron Eckhart, actor que desde algunos ángulos se parece a John Hamm. Y desde otros ángulos se parece a Bush. Y su papel más famoso tal vez sea el de Dos Caras, en la película de Batman, el Dark Knight. Se crió mormón, sirvió una misión en Francia y Suiza, pero dijo, estoy seguro de que la gente piensa que soy un mormón, pero no estoy seguro de que sea un mormón. Para ser honesto y perfectamente claro, sería un hipócrita si digo que lo soy, porque no he vivido ese estilo de vida hace muchos años. Y Brendan Urie, de Panic at the Disco, también se crió mormón, pero según un video que subió a YouTube, no parece tener una opinión muy positiva de la iglesia. Menciones honorables. Alice Cooper. Yo escuché que era mormón. Y hay un grano de verdad en eso. Se crió en una familia que pertenecía a una rama del mormonismo conocida como la Iglesia de Jesucristo. Él no se considera mormón ni de esa iglesia, pero el segundo nombre de su padre era Moroni y era un apóstol de su iglesia. Y el tipo hasta el día de hoy es muy cristiano. Y, como ya mencionamos antes, Jacinda Ardern, la presidenta de Nueva Zelanda, es una ex-mormona. Según ella, abandonó la iglesia a causa de su intolerancia
contra los LGBT. Y la común teoría de que Steve Martin es mormón y que después de que los misioneros visitaron a Ricardo Arjona, el cantante decidió eliminar la frase de su canción Jesús verbo no sustantivo que dice que tomar café es pecado, dicen los mormones, son todas falsas. Y ahora, como los temas del día son más cortos, puedo incluir más de uno. Primero, supuestamente vieron a Dios. Mi vecino, David Parker, dice: ¿recuerdan esa estupidez que dijo Elder Holland sobre que vio a Jesús con traje y pelo corto? Una vez lo contaron en la misión y yo quedé plop. Y alguien más, y lo estuve buscando ese mensaje porque me recuerdo que me lo dejaron y no lo guardé. Ese fue mi error. Y no lo encuentro. Pero la pregunta es, ¿qué pienso yo acerca de si los profetas realmente ven a Dios? Bueno, no se puede discutir que los miembros de la iglesia realmente creen que sus apóstoles hablan con Jesús en el templo. Tal vez haya alguno que lo niegue, pero hace rato ya que vienen infiriendo cosas como esa. Por ejemplo, en la revista LDS Living, que leí la semana pasada, salió un artículo llamado 5 relatos maravillosos de profetas o apóstoles que han visto a Cristo en la tierra. La mayoría de la gente sabe que José Smith vio a Jesucristo en la tierra, dice el artículo. Pero ¿sabías que otros profetas y apóstoles también han visto a nuestro Salvador? Estas son algunas de estas cuentas, de estas historias. 1. El presidente George F. Richards. En la Conferencia General de 1974 de abril, el presidente Spencer W. Kimball compartió una historia sobre el presidente George F. Richards viendo a Cristo en un sueño. El presidente Kimball dijo que el presidente Richards lo compartió más de una vez en las reuniones. En el sueño del presidente Richards, él estaba en la presencia del Salvador y aunque Jesucristo no dijo nada, dejó una impresión profunda y duradera en el presidente Richards. Sí, si a mí si me aparece uno y me empieza a mirar y no me dice nada y después se va a causar una impresión en mí. 2. El presidente Lorenzo Snow. Cuando Ali Young era una jovencita, solía visitar a su abuelo, el presidente Lorenzo Snow, en su oficina en el templo. En ese momento, a los miembros de la familia se les permitía visitar a los presidentes del templo en sus oficinas. Una noche, mientras caminaba Ali fuera del templo, el presidente Snow detuvo repentinamente a Ali en el pasillo y le contó acerca de su experiencia celestial en el templo. Fue justo aquí que el Señor Jesucristo se me apareció en el momento de la muerte del presidente Woodruff, dijo el presidente Snow a Ali. Él me instruyó que fuera adelante y reorganizara la primera presidencia de la iglesia de una vez y no espere como se había hecho después de la muerte de los presidentes anteriores y que iba a suceder al presidente Woodruff como presidente de la iglesia. Y esa es tal vez la historia más famosa, ¿no? 3. El presidente George Q. Cannon. Joseph Dean registró el testimonio de George Q. Cannon de ver a Cristo en el templo de Salt Lake. Este no era un profeta, obviamente, un apóstol. Al principio, el presidente Cannon comenzó con su testimonio. Afirmó que había visto el rostro de Jesucristo y oído su voz. Dean, entonces, registró que el presidente Cannon permaneció en silencio hasta que fue capaz de recuperar el control de sus emociones, después de lo cual testificó de Dios y dijo que había visto su rostro y oído su voz también. 4. El elder Orson F. Whitney. El elder Orson F. Whitney contó la historia de su sueño sobre Getsemaní en la conferencia de jubileo de la MIA en 1925, era la Organización de Mujeres Jóvenes, o del joven, no sé qué. Él dijo que vio al Salvador tan claramente como, o la mutual de no sé qué. Él dijo que vio al Salvador tan claramente como yo veo a esta congregación y observó cómo se dieron los acontecimientos de Cristo orando en el jardín. Observó mientras los apóstoles se durmieron y Cristo los despertó y luego lo vio después de la crucifixión como un ser resucitado. Suplicó a Cristo que le permitiera seguirlo, pero se le pidió que se quedara en la tierra para terminar su obra. Y el quinto es, bueno, obviamente el profeta José Smith. Entonces, según la revista esta, que es una revista popular para los miembros de la iglesia, no es la revista de la iglesia en sí, la Leona, que en inglés se llama Ensign, es una revista que uno compra para divertirse un rato, buscar recetas, como ya vimos. Entonces, según eso, sí, los apóstoles ven a Dios, obviamente, y de manera tan dramática como en un sueño. Pero bueno, en un discurso en Idaho, en junio de 2015, en un discurso en Idaho en junio de 2015, Elder Oaks dijo: Por supuesto,
Los apóstoles también son testigos de Cristo, al igual que todos los miembros de la Iglesia que tienen el don del Espíritu Santo. ¿Notaron eso? Al igual que todos los miembros de la Iglesia que tienen el don del Espíritu Santo. O sea, ¿qué diferencia hay entonces? ¿Para qué nos hacen falta? Esto se debe a la misión del Espíritu Santo, que es dar testimonio del Padre y del Hijo. Además, mientras que algunos apóstoles de la antigüedad y otros miembros de la Iglesia han tenido la experiencia espiritual sublime de ver al Salvador, y algunos lo han expresado públicamente, en las circunstancias de hoy se nos aconseja no hablar de nuestras experiencias espirituales más sagradas. De lo contrario, con la tecnología moderna que permite transmitir algo a todo el mundo, una observación hecha en un ambiente sagrado y privado puede ser repetido fuera en violación del mandamiento del Salvador, que es el de no echar nuestras perlas delante de los cerdos. Sí, pero por lo que yo entiendo, yo sé que soy muy, muy ignorante, pero por lo que yo entiendo, el llamamiento de un apóstol es predicarle al mundo, dar las buenas noticias al mundo. Y si tienen las buenas noticias de que han visto a Cristo, pero no pueden hablar de eso porque es muy sagrado, entonces, ¿para qué hacen falta? Además, si su experiencia es la misma que tienen todos los otros miembros de la iglesia, ¿qué diferencia hace? En serio, ¿para qué hacen falta? Ahora, en enero del año siguiente, del 2016, en Bellevue, estado de Washington, fue más específico y parece contradecir en cierta manera su discurso anterior. Cuando uno joven le preguntó, ¿por qué cosas debemos orar para recibir el mismo testimonio, si no conversión, que Alma el joven experimentó? A lo cual Oakes respondió, ¿por qué cosas debemos orar para tener el tipo de experiencia que el joven Alma tuvo? No creo que vas a tener el tipo de experiencia que tuvo Alma el joven, en la que un ángel se le aparece milagrosamente y le pegó en la cabeza espiritualmente. La mayoría de nosotros no tenemos ese tipo de experiencia, pero yo interpreto tu pregunta, Heather, como ¿cómo podemos tener el tipo de testimonio que él recibió? No creo que lo recibiéramos como Pablo en el camino a donde... Y no se acuerda el nombre, el camino de Damasco. La visión del camino no se acuerda. Entonces dice, ¿dónde se le apareció un ángel? Donde se le apareció un ángel como Alma el joven y tuvo esa experiencia sorprendente. Claro, porque la experiencia de Alma el joven en el libro de Mormón es, literalmente, es una copia textual de la experiencia de Pablo en la Biblia. El Señor da un par de experiencias como esa y se reportan en las Escrituras para llamar nuestra atención. La respuesta es, yo nunca tuve una experiencia como esa, y no conozco a nadie en la primera presidencia o el quórum de los 12 que haya tenido ese tipo de experiencia. Con razón no quería hablar sobre eso 6 meses antes. Qué vergüenza admitir como apóstol que nunca vio a Jesucristo. Sin embargo, cada uno de nosotros sabe con certeza las cosas que Alma supo. Pero el sugerir que a menos que el Señor elija hacerlo de otra manera, como a veces lo hace para millones y millones de sus hijos, el testimonio se establece en nosotros gradualmente como el polvo en el alféizar de una ventana o como el rocío en la granada. Un día no lo tenías, otro día sí, y no sabes qué día lo recibiste. Esa es la manera en que yo recibí mi testimonio, y entonces cuando supe que era verdad, continuó creciendo. Lo que tienes que hacer para recibirlo es desearlo. O sea, autoconvencerse. Primero uno tiene que querer convencerse y entonces es fácil convencerse, obviamente. Y como expliqué antes, cuando yo tenía tu edad, no creo que tenía ese nivel de deseo que desearía haber tenido. Deseamos y luego hacemos lo mejor para guardar los mandamientos, para que el Señor pueda cumplir la promesa de que si cumplimos los mandamientos, sabremos si es verdad. Y entonces estudias las Escrituras, las que son como un Urim y Tumim personal.
¿Sabes lo que el Urim y Tumim era en general? Es un objeto usado para... Y ahí no se comprende lo que dice. O sea, es una grabación pirata, ¿no? No autorizada. Esto no está en el sitio de la iglesia ni nada. Y acá uno se da cuenta por qué. y buscas revelación, y las escrituras son tu Urim y Tumim personal para ayudarte a recibirla. Ha sido mi experiencia de vida que cuando leo las escrituras y oro antes de leer, y siempre hago eso, probablemente tienes una regla de que bendices tu comida antes de comer para que nos nutra. Yo tengo el mismo principio. Antes de tomar mi alimento espiritual, no oro. Antes de leer el diario o ver televisión, pero antes de leer las escrituras, oro. Y le pido al Señor su Espíritu para que me ayude a entender lo que leo. De esa manera las escrituras pueden ser tu Urim y Tumim personal. Entonces, uno desea, guarda los mandamientos y lee las escrituras y entonces uno escucha. Porque la revelación viene no como Alma el joven la recibió, donde un ángel te pega en la cabeza. Eso fue una gran cosa. Pero en mi experiencia la revelación viene en una voz apacible y delicada. Y quiero agradecerle a Víctor Arce de Bolivia por la grabación de Oaks. Ahora imagínense, si yo realmente quiero tener una revelación de Dios. O sea, yo creo en todo esto. Yo creo literalmente que Dios puede presentarse a uno y hablarle y hablarle a la mente y al espíritu. Entonces yo deseo, primero que nada, guardo los mandamientos. Soy un mormón fanático que hace todo lo que tiene que hacer, juzga a todo el mundo porque no hacen las cosas tan bien como yo, etc. Tercero, leo las escrituras. Cuarto, me siento y escucho. ¿Alguien me puede decir que después de todo eso no voy a escuchar algo? Aunque no sea más que mi imaginación o mi deseo de escuchar algo lo que hace que escuche algo. Tal vez me siento tranquilo porque estoy meditando después de todo. La meditación es algo bueno. Entonces estoy sentado ahí meditando, haciendo algo que yo sé que es bueno para mi espíritu. Y entonces digo, ahí está, eso es. Esa es la respuesta de Dios. Gracias, Dios, por responderme. Ahora sé que eres verdadero. Yo les voy a contar mi experiencia de la misión. Y estoy seguro que ya le he contado algo antes, pero cuando yo estaba en la misión, yo fui al CCM ahí de Chile, porque yo fui al sur, fui a Osorno 97, 99. Y fuimos el primer contingente que llegamos a la casa de la misión, al CCM. Al otro día llegaron más. Entonces nosotros tuvimos una clase, los pocos que éramos la mitad, nos dieron una clase diciendo, ustedes tienen que enseñar estas cosas, él nos dijo el maestro, pero tienen que demostrar que ustedes saben que estas cosas son verdaderas. Y a mí eso me cayó como un balde de agua fría, porque yo en realidad no sabía si esas cosas eran verdaderas. Yo no sabía. Yo fui a la misión porque todo el mundo esperaba que yo fuera a la misión. Y yo no quería decepcionar a nadie, entonces fui a la misión. Entonces, yo tenía mis preocupaciones antes acerca de esto. Nunca realmente creí del todo, porque para mí, yo iba a la iglesia porque era linda, me sentía bien y todo eso, pero en realidad nunca tuve un testimonio de José Smith. Entonces ese día, a nosotros nos tenían prohibido ayunar, pero yo ayuné igual. Y esa noche oré. Estaba solo yo en la pieza, o sea, era el único que había llegado de mi contingente ese día en mi pieza. En la otra pieza había un poco más de gente, pero ahí estaba yo solo. Y me arrodillé y oré. Y lloré, y pedí, y rogué. Pero, así como nunca lo había hecho, porque imagínense ahí en el CCM, tan espiritual todo, rodeado de misioneros y de fotos del profeta, y qué sé yo orando. Y hasta que me cansé, me fui a dormir. Al otro día me desperté y yo de repente sabía que todo era verdad. Y yo con ese testimonio viví en la iglesia como por 20 años.
Después pensando, dije, ¿por qué recibí yo ese testimonio? ¿Fue un testimonio? A mí me dicen, vos nunca tuviste un testimonio. Y hoy tengo que decir, es verdad, yo nunca tuve un testimonio porque el testimonio no existe. Es algo que uno inventa en su cabeza para sentirse como parte del grupo. Porque uno no dice, si uno no tiene un testimonio, tiene que orar para recibirlo. Entonces uno no es parte del grupo realmente hasta que tiene un testimonio. Cuando uno quiere realmente ser parte del grupo, tiene que tener un testimonio, sea que lo tiene o no. Y yo ahí estaba orando, porque yo me dije, si yo no recibo un testimonio, yo me vuelvo. Porque ¿para qué voy a estar yo enseñando algo en lo que realmente no creo? Nunca lo había pensado hasta ese momento. Pero, si yo me volvía, imagínense la humillación. La vergüenza. Yo, el Manuel, el miembrito de oro, que iba a la iglesia solo por años, porque nadie en mi casa era miembro. Yo iba solo. Sacrifiqué tanto. Los miembros del barrio trabajaron para ayudarme a conseguir la ropa, para irme a la misión. La plata que gastaron todos para pagarme el boleto de avión. Y yo llego a la misión y ¿qué? ¿Me voy a volver? ¿Se imaginan la vergüenza y la humillación? Entonces, ¿qué hice? Consciente o subconscientemente, no sé. Me convencí de que en realidad sí tenía un testimonio y por lo tanto tenía que quedarme en la misión. Y cuando pensé que tenía ese testimonio, todo se arregló. Ya todo era lindo, ya todo era feliz. Ese es el poder de la autosugestión. El poder del autoconvencimiento. Y eso es el testimonio. Y por eso Packer siempre decía, si ustedes no tienen un testimonio, compártanlo igual, porque al compartirlo es como se gana un testimonio. Es decir, repitan lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez, y a la larga se van a convencer, se la van a creer. Y eso es lo que hice yo. Entonces, yo seguí los pasos que nos dice Oaks y me la creí, hasta que me di cuenta que era todo un engaño. Entonces, los profetas, volvamos al tema. ¿Los profetas ven a Dios o no? Lo más probable es que no. Oaks dice que no. Pero si lo hacen, es muy inconsistente. Uno sí, uno no. Un apóstol cualquiera lo ve en un sueño, otro se le presenta y no le dice nada, otro viene y lo empieza a charlar. O sea, es muy inconsistente la cosa, ¿no? Para cada profeta es diferente y a veces hasta innecesario. ¿Para qué se le aparece uno y no le dice nada? O sea, ¿cuál fue el punto de eso? Así que, quién sabe, ¿no? Lo que yo pienso es que cuando alguien es llamado a ser apóstol, está tan entusiasmado de que finalmente va a poder hablar cara a cara con Jesús, que cuando no pasa, tiene que inventar algún tipo de explicación, como me hice yo, para callar las inconsistencias con las que se está encontrando. Y esa explicación de Oaks es tan poco satisfactoria, pero a la vez tan eficaz como cualquier otra. El amigo Jorem nos mandó otro video. Aquí está el audio del video acerca del Charles Manson mormón. Él me lo ha compartido para que lo publique en el canal, lo voy a publicar por separado, pero les recomiendo que visiten su canal, busquen Jorem ahí en YouTube, me parece que es el único Jorem que hay en YouTube, y si no, busquen Jorem, el Manson mormón, y ahí lo van a encontrar. Muchísimas gracias, Jorem, y aquí va. Uno de los grupos fundamentalistas mormones más conocidos a lo largo de la historia es la Iglesia de los Primogénitos, comúnmente conocida como la Orden LeBaron. La orden empezó en 1924 por Alma Dyer LeBaron, quien fue nieto de Benjamin Johnson, secretario confidencial y socio comercial del fundador de la religión mormona, Joseph Smith. Alma se mudó con su familia plural, evitando problemas legales. La familia construyó una granja llamada Colonia LeBaron, en México. Alma LeBaron tuvo 7 hijos, pero 3 de ellos, Joel, Wesley y Floren, fundaron oficialmente la Iglesia de los Primogénitos a mediados de los años 50. Posteriormente, Alma, el patriarca de la orden, y otro de sus hijos, Ervil, se unieron a la naciente iglesia. Ervil LeBaron publicó un folleto titulado
La explicación del sacerdocio, que se convirtió en un texto fundamental para la orden. Cuando Alma murió en 1951, el liderazgo de la comunidad pasó a su hijo Joel LeBaron. Joel llevó a la comunidad a Salt Lake City. El hermano más joven de Joel, Ervil LeBaron, fue su segundo al mando durante los primeros años de existencia de la iglesia. El grupo contaba con unas 30 familias radicadas en Utah y en la localidad de Los Molinos en Baja California, México. Para 1967, Ervil enseñaba que él debía ser el jefe apropiado de la iglesia. Joel y otros líderes de la iglesia se enteraron y vetaron a Ervil de su cargo dentro de la organización. En 1972, Ervil LeBaron se separó de la Iglesia de los Primogénitos y fundó su propia comunidad, la Iglesia del Cordero de Dios, en San Diego, California. Ervil ejerció su control mediante la expiación por sangre, que era una doctrina mormona descontinuada actualmente. Dicha doctrina permitía el asesinato de alguien para limpiarlos de ciertos pecados que el sacrificio de Jesús en la cruz no podía expiar. Se creía que con este tipo de expiación, la persona asesinada sería bienvenida en el cielo. Según las enseñanzas de Ervil, la expiación por sangre era ordenada cuando alguien cometiera un pecado que Dios no podía perdonar, cuando se negaban a aceptar a LeBaron como su profeta o cuando alguien abandonaba la comunidad. Ese mismo año, mediante esta práctica, Ervil ordenó el asesinato de su hermano Joel. El liderazgo de la iglesia que dejó Joel con su muerte pasó a otro hermano más joven, Berlam, a quien Ervil intentó asesinar posteriormente. Además, Ervil ordenó incendiar los asentamientos de la facción rival, en donde fallecieron 2 personas. La atención de Ervil LeBaron también se centró en otros líderes polígamos rivales. El Manson mormón, como los medios lo apodaron, ordenó asesinatos incluso de miembros de su propia familia y la de sus partidarios. Ayudó a uno de sus seguidores a estrangular a su propia hija, Rebecca, en abril de 1977. Rebecca, quien estaba embarazada de 3 meses, fue asesinada porque, según Ervil LeBaron, ella gritaba mucho y se quejaba demasiado. Los seguidores de Ervil LeBaron estaban compuestos principalmente por sus esposas e hijos. Su hija Ana reveló que les enseñaban a vivir con temor a él, puesto que lo consideraban un profeta de Dios. Dado que sus 13 esposas y más de 50 hijos eran miembros de su iglesia, fue fácil para él controlarlos. LeBaron usó este poder para convencer a sus esposas, hijos y los pocos forasteros en el culto, para que cometieran entre 25 y 30 asesinatos por él, por motivos varios. Con el tiempo, Ervil LeBaron planificó el asesinato de un líder polígamo, el Dr. Rulon Allred, en 1977, e hizo que sus familiares y seguidores llevaran a cabo la acción. LeBaron fue investigado y declarado culpable del delito, condenado a cadena perpetua en 1980. Pasó el tiempo en la cárcel estatal de Utah escribiendo 400 páginas de lo que sería un libro titulado El Libro de los Nuevos Pactos. Ervil murió el 16 de agosto de 1981 de un ataque al corazón. Su hermano Berlam, el mismo a quien Ervil había tratado de asesinar, murió en un accidente automovilístico en la Ciudad de México. 2 días después,
de que el cuerpo de Erbil fuera descubierto sin vida en su celda, generando muchas suspicacias. Con el tiempo, sus hijos, esposas y otros parientes en su culto, la Iglesia del Cordero de Dios, recibieron el libro escrito por Erbil y se les ordenó que cumplieran sus directivas. El libro pedía que las personas que intentaran abandonar el culto o desobedezcan las órdenes de Levaron fueran asesinadas, permitiendo que su voluntad se lleve a cabo durante años después de su muerte. Después de la muerte de Erbil, la disputa por el liderazgo de la Iglesia del Cordero de Dios terminó en un baño de sangre entre el heredero estipulado por Erbil, quien era uno de sus hijos, y otro grupo disidente dentro de la misma comunidad. Se sabe que al día de hoy, muchas personas que fueron parte del culto continúan desaparecidas, mientras que otras siguen escondidas, huyendo no solo de las autoridades, sino también de las amenazas de expiación por sangre que recibieron en esos días. Ramas del mormonismo, otra sección nueva que quiero agregar porque hay ramas del mormonismo para rato. Hay más de 150. En el episodio 158 comenzamos una serie sobre las ramas del mormonismo y nos llevó más de un año el continuarla. Esta es la segunda parte. Pero aquí vamos. Ya mencionamos en ese otro programa, mencionamos a la Pura Iglesia de Cristo, a John Noah, a la Iglesia Independiente de Houghton, a la Iglesia de Cristo de Warren Parish, la Iglesia de Alston, la Iglesia de Jesucristo, la novia y el esposo del Cordero, a Oliver H. Olney y a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Francis Gladden Bishop. Hoy vamos a mencionar una más y vamos a continuar haciéndolo de manera regular hasta que las cubramos a todas. Como le digo, los cuales no va a llevar mucho tiempo porque hay más de 150. Y como la última vez, vamos a usar el libro Divergent Paths of Restoration, Caminos Divergentes de la Restauración de Stephen L. Shields. Hoy vamos a hablar de uno que es uno de mis favoritos, ramas mormonas de todas. Este se llama Arnold Potter. Nació el 11 de enero de 1804, murió el 2 de abril de 1872. Fue un autodeclarado Mesías y el líder de una secta cismática en el movimiento santo de los últimos días. Potter se refirió a sí mismo como Potter Cristo. Potter Christ. Potter nació en el condado de Herkimer, Nueva York. A los 19 se casó con Almira Smith. En 1835 Potter se había mudado con su esposa e hijos al condado de Suiza, en Indiana. El 10 de noviembre de 1839 Potter y su familia fueron bautizados por misioneros de la Iglesia de Jesucristo. En abril de 1840, ya tenía unos 36, Potter y su familia se mudaron a Nauvoo, Illinois, para unirse al grupo principal de los Santos de los Últimos Días. El 24 de abril de 1840 a Potter se le dio el sacerdocio Melquisedec y fue ordenado al oficio de elder del sacerdocio por José Smith. El 1 de junio de 1840 Potter recibió una bendición patriarcal del patriarca de la iglesia, José Smith, papi, el papá del profeta. Potter se instaló en St. Prairie, Iowa, donde fue el elder presidente de la iglesia. En enero de 1845, Potter se convirtió en un 70 de la iglesia. En 1848, Potter viajó al Valle del Lago Salado como pionero mormón. Ya para 1856 se había mudado del territorio de Utah a San Bernardino, en California. El 16 de marzo de 1856, Potter recibió un llamado para servir como misionero en Australia del presidente de la Iglesia Sud. Y acá donde la cosa se pone buena, realmente. Más tarde ese mismo año, Potter dejó California para ir a Australia en el buque Osprey. Potter más tarde afirmó que durante su viaje a Australia se sometió a un cambio purificante y acelerado, por el cual su propio cuerpo espiritual, llamado Cristo, entró en su cuerpo y se convirtió en Potter Cristo, hijo del Dios viviente. Durante su tiempo en Australia, Potter escribió un libro que él dijo que le fue dictado por ángeles. Fue descrito por Potter como el libro del cual todas las personas debían ser juzgadas en el juicio final. Y yo lo busqué ese libro.
En archivo o en Google Books está un folletito que escribió de 16 páginas, muy breve, en el que cuenta su historia. Pero en ese libro él habla de otro libro de 400 páginas que escribió y a ese no lo pude encontrar. Pero me encantaría leer al menos secciones de eso. Está loquísimo. ¿Sí? Potter regresó a California en octubre de 1857. Un observador santo de los últimos días describió la reaparición de Potter en la comunidad. Miércoles 21 de octubre de 1857. Arnold Potter, quien se llama a sí mismo Potter Christ, apareció hoy en nuestras calles con una marca en su frente de tinta de la India. Las palabras, las cuales se pueden leer a bastante distancia, son Potter Cristo, el Dios viviente, estrella de la mañana. A la derecha de la inscripción hay una estrella debajo de una cruz. Parece muy deseoso de ganar seguidores. Se dice que hay varios apóstatas a punto de unirse a él. En 1861, Potter y algunos de sus seguidores abandonaron California con la intención de establecerse cerca de Independence, Missouri, la ubicación tradicional de Sion para los santos de los últimos días. Se establecieron en St. Mary's, en el noroeste del condado de Mills, Iowa. Cuando St. Mary's fue destruida por las inundaciones en 1865, se mudaron a Council Bluffs, Iowa. Potter pasó sus días vagando por las calles en Council Bluffs, vistiendo una larga bata blanca y se convirtió en una rareza local. Y para aclarar, cuando yo leí ese folletito del que habla él, dice que Potter Christ, o sea, el espíritu que se le metió adentro, es el espíritu de Jesucristo. Entonces creo que dice eso, que él es básicamente el hijo literal de Dios, y que José Smith fue el profeta que inició la restauración y que ahora él es la manifestación de esa restauración como Cristo, presentado, vuelto a la tierra. Los seguidores de Potter en Council Bluffs fueron descritos como pocos, pero devotos. Los hombres vestían túnicas negras y las mujeres no usaban las prácticas normales de aseo. Potter y sus seguidores celebraron reuniones de oración entusiastas que a menudo culminaban con Potter declarando una nueva revelación de Dios. En 1872, Potter anunció en una reunión de su iglesia que había llegado el momento de su ascenso al cielo. Seguido por sus discípulos, Potter montó un burro al borde de los acantilados, con lo cual saltó del borde con la intención de ascender al cielo. Pero en su lugar cayó a su muerte. Su cuerpo fue recogido y enterrado por sus seguidores. Y ahí terminó la religión del Potter Christ. La última sección del día. Hoy no leí una revista, hoy leí un libro. Discúlpenme. El libro de hoy se llama That We May Be One, para que seamos uno. Este es un libro escrito por Tom Christofferson, el hermano del apóstol Todd Christofferson, reoriginal de los padres para darle nombre, Tom y Todd. Tom es gay y por años vivió con su pareja. En este libro cuenta cómo se separó de su novio para poder vivir el evangelio de manera más honesta. Es un libro de reflexiones y de experiencias personales, no una narrativa, por lo que en lugar de resumir el libro, voy a mencionar algunas citas y algunos pasajes que me parecieron interesantes. En el capítulo 5, el señor Christofferson da un mensaje a la juventud de la iglesia, les dice que las cosas van a mejorar, que tal vez Dios los envió a la tierra en este tiempo porque la juventud está más dispuesta a aceptar a aquellos que son diferentes a ellos, aunque es más consecuencia de que vivimos en una sociedad con una mente más abierta. Y en parte gracias a que por este medio de las redes sociales podemos conocer a personas diferentes a nosotros. Además, como la gente está siendo más abierta de mente, entonces más gente está dispuesta a salir del closet y admitir que son gays. Tenemos la misma cantidad de gays hoy en día que teníamos antes, nada más que antes la gente tenía mucho miedo de salir del closet. No solamente porque tenían vergüenza de que se les hicieran burla, era ilegal. Bueno, ¿y por qué tenemos el día del orgullo gay? Porque por tantos años las personas gay no podían ser ellos mismos. No podían manifestar su amor hacia sus novios o sus otras personas de la misma orientación sexual en público porque los podían llevar a la cárcel, literalmente. En algunos países hasta hoy en día lo pueden matar a uno, la pena de muerte por ser homosexual.
En BYU hoy en día los homosexuales no se pueden dar la mano o darse un beso en público porque los echan de la escuela. Es así hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, y además que hubo un gran problema allá fue en un caso en un lugar que se llama Stonewall. A ver. Dice, los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno, y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es por cosas como esta que hoy en día tenemos esas fiestas del orgullo y todo eso, ¿no? Porque hoy en día ellos dicen, sí, por tantos años ustedes nos oprimieron y nos escondieron, hoy en día nos van a tener que ver, porque estamos aquí y estamos orgullosos de quienes somos. Bueno, Christofferson también dice, a los padres de estos jóvenes les dicen que también se mejora, porque no hay nada vergonzoso en ello y que es tan natural como tener ojos de un cierto color. Christofferson dice que tal como los chicos gays no se hacen héteros juntándose con esos chicos, los héteros no se van a hacer gays por juntarse con ellos. Lo importante es aceptarlos y que participen con el resto de la comunidad. Uno de los apóstoles, Oakes creo que fue, dijo que los LGBT sufren de lo mismo que aquellos hermanos que quieren casarse, pero nunca lo logran. Por lo tanto, su sufrimiento no es diferente al del resto de los miembros. Pero aquí Christofferson clarifica que no es lo mismo. Que si bien una persona soltera en la iglesia puede orar cada mañana para encontrar a su compañero eterno, una persona gay tiene que orar para que su corazón sea cerrado, para no encontrar a la persona con quien va a enamorarse, porque eso va en contra de los mandamientos mormones. En el capítulo 6, Christofferson habla de que una vez, cuando fue a visitar a sus padres con su pareja, su mamá les dio una habitación donde podían quedarse juntos, sin criticarlos por dormir juntos ni nada de eso. De esa manera la madre, en lugar de juzgarlos y hacerlos sentirse diferentes, la madre de un apóstol mormón, los trató de una manera tan natural que se sintieron bienvenidos y parte de la familia. Les pide entonces a los miembros que participen en el matrimonio de un hijo gay, aunque no les parezca correcto. Ellos ya saben, los chicos, todo lo que tienen que saber sobre la ley de castidad, y esto no tiene nada que ver con eso. El matrimonio es una unión de amor y quieren que sus familiares se sientan felices por ellos. Así, las familias pueden unirse de una manera más profunda y sólida. Piensen, ¿ustedes quieren ser el padre de un hijo gay que es el negativo, el que ha abandonado a su hijo, el que lo ha cortado de su familia? ¿O quieren ser el padre verdaderamente cristiano, como dicen que es ser un cristiano, es amar a todos, y realmente amar a su hijo y alegrarse por la felicidad? Aunque piensen que a la larga se va al infierno. Pero bueno, ya se va al infierno, así que por lo menos celebren el matrimonio del chico. Pero bueno, Christofferson admite que el suicidio es causado por muchas razones juntas. Pero, dice, también es cierto que como padres y amigos y familiares podemos eliminar una de esas razones al no hacer que el joven LGBT se sienta alienado. Amar a estos jóvenes es un tema de vida o muerte, literalmente. Luego cita un estudio en el que si un padre no acepta a un hijo LGBT, ese joven tiene 8 veces más riesgo de matarse. No es un poquito más de riesgo, no es el doble, es 8 veces más, el 800%. Capítulo 7. Después de la política anti-gay de la iglesia, Todd Christofferson llamó a su hermano y le dijo que si sentía, el apóstol, ¿no? Llamó a su hermano, el autor de este libro, y le dijo que si sentía que debía distanciarse de él a causa del video que había grabado justificando la política, que lo entendía. Desde mi perspectiva, Christofferson está tratando de hacernos ver lo duro que fue para su hermano apóstol el tener que hacer ese video y lo cruel que fue el darle la asignación de hacerlo. No sé quién habrá sido, estoy seguro que fue Nelson, porque Monson en esa época había perdido la cabeza. Su hermano, después de todo, se vería afectado por esa política y él obviamente lo quería mucho. Christofferson también admite que la política hizo que muchos miembros fieles y buenos no sintieran que había un lugar para ellos en la iglesia.
Christofferson llama la atención a la gente que es rápida en juzgar a la gente que hace cosas que ellos consideran incorrectas, sin respetar el libre albedrío de esas personas y sin saber que sus vidas los llevaron hacia esas decisiones. Tener un matrimonio del mismo sexo, por ejemplo, sin considerar que esas personas van a ser quienes van a sufrir las consecuencias de sus propias acciones. Y esto me parece tan sabio. ¿Para qué juzgar a alguien que supuestamente hace algo incorrecto cuando esas acciones no nos afectan a nosotros en lo más mínimo? ¿Para qué será así? ¿Por qué no vivir y dejar vivir? Pónganse, yo digo, Pedrito, ser homosexual es malo. Yo sé que vos estás viviendo con tu novio, pero ser homosexual es malo. Y Pedrito dice, bueno, gracias por decirme eso, pero yo soy muy feliz. Ok, yo ya hice mi parte. ¿Qué voy a hacer? ¿Odiar a Pedrito toda mi vida y hacer que mi vida se pudra con todo ese odio? ¿O simplemente aceptarlo porque él quiere vivir su vida diferente a la mía? ¿Por qué no? ¿Acaso alguien piensa que si uno acepta a una persona gay, por ejemplo, me voy a volver gay? ¿O Dios me va a odiar por ser tolerante hacia alguien que se considera un pecador? ¿No se juntó Jesús acaso con los peores pecadores y hoy lo vemos como un ejemplo de virtud? ¿Por qué no hacemos lo mismo entonces? Capítulo 8. Una vez, mientras golpeaba puertas con una amiga que se había postulado para un cargo político local, en un barrio muy humilde, donde la gente estaba sufriendo las consecuencias del desastre económico del presidente Reagan en los 80, Christofferson se sintió sorprendido de escuchar el racismo y la homofobia bien directa de esta gente. O sea, no andaban con eufemismo, no, lo decían así directamente. Cuando le comentó esto a su amiga, ella le dijo que siempre va a haber gente que va a despreciar, a demonizar a otros para así sentirse más importante ellos mismos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos a alguien que supuestamente está en un escalón inferior, entre comillas, al nuestro? ¿Los ayudamos para que estén a nuestro nivel o los pisoteamos para que estén incluso más abajo, para así sentirnos mejores en nuestra situación? Capítulo 11. En este capítulo, Christofferson habla de que su separación de su pareja lo ayudó a recibir una comunión con el Espíritu que nunca querría dejar de sentir. Pero se le nota en esta parte, o sea, yo lo leí mientras lo iba leyendo, iba escuchando el audio del libro, y él lo lee al libro, se nota en su tono y en las frases usadas en el libro que es algo profundamente doloroso para él. Se lamenta de no poder traer a su novio a la iglesia, por ejemplo, para que pueda sentir el supuesto gozo que él siente, lo cual puede verse como el deseo de alguien que está sufriendo de ver a otra persona en su exactamente misma situación hacer lo que él. ¿No? Claro, yo estoy triste, estoy acá en la iglesia solo triste, quiero que alguien más en mi misma situación esté aquí conmigo triste, porque al verlo triste, como dice, ¿no? El mal de muchos es consuelo de tontos, pero es comprensible y es humano. Nos ayuda a aguantar los sufrimientos mejor. Lo que puedo concluir al leer este libro es que hay una gran división en las interpretaciones de lo que se considera correcto en la iglesia en lo que respecta a los LGBT. El que el hermano de un apóstol pueda contradecir abiertamente las teorías públicas de un miembro de la primera presidencia, Oaks, en un libro publicado por la misma iglesia, es confuso, como mínimo. En un par de oraciones, Christofferson contradice las palabras de Bernard de que no hay mormones homosexuales y de lo que la iglesia ha enseñado por años de que la homosexualidad no es algo con lo que se nace, sino que es algo que puede moldearse y cambiar. El libro de Christofferson es un mensaje positivo de tolerancia y de ánimo para quienes están pasando por lo mismo que él. Pero lamentablemente me parece que la conclusión, la de abandonar el amor de su vida a su compañero de décadas para poder encajar en el modelito de la iglesia, me parece trágico y un ejemplo que puede causar más depresión y más muerte a la larga. Es como que después de dar tantos mensajes tan progresivos y positivos, Christofferson tiene que demostrar que, a pesar de todo, todavía es leal a la iglesia y a sus principios, y que esos principios, al final de cuentas, son más importantes que todas las advertencias y los consejos que nos dio a lo largo del libro.
Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es La Hora del Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias. Pesquisas mormonas. Pi, pi, pi.